otro nuevo ciclo de ilusión y desencanto. Está Lucas Liach con nosotros. Muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí. Bueno, gracias Luciana por la invitación, un gusto. Bueno, ese título es el título de un libro muy interesante y clave sobre la historia económica argentina de Lucas Liach y Pablo Gerchunov, el ciclo de la ilusión y el desencanto en Argentina desde 1880 hasta 2018, ¿no? Sí. En la última versión. Sí, digamos, lo publicamos en 2018, muy breve anécdota. El prólogo lo escribimos en diciembre del 2017, justo antes de 28D y los líos. Sí. Y contábamos ahí, es un libro que ya tiene 20 años de su primera edición, que ya en esos 20 años tuvimos como 2 o 3 ilusiones y desencantos, ¿no? Entonces, Claro. Parece como una constante de la Argentina. Lucas, se ha hablado muchísimo a lo largo de estos días de las medidas puntuales, el más cepo en relación a estos $200 que podían comprar los ciudadanos, el encarecimiento de esos dólares. No quiero entrar en esos detalles que han sido ampliamente discutidos. Te quiero hacer esta pregunta. Vos tenés esa posición tan interesante bifronte, sos un académico muy formado en la historia de la economía argentina, has producido una mirada sobre esa historia y al mismo tiempo tuviste la oportunidad de estar en la gestión, en 2 puestos muy complejos, vicepresidente del Banco Central con Federico Sturzenegger a la cabeza y vicepresidente del Banco Nación. Durante la gestión en el Banco Central, la idea de la meta de inflación fue una de las ideas que más complicaciones le trajo al gobierno de Cambiemos y en Twitter te devuelven ese cascote por la cabeza todo el tiempo, el de la meta de inflación. Inflación. ¿Por qué para un gobierno que era de alguna manera pro mercado, pro libertad, con personas extremadamente formadas en el campo económico, fue tan difícil el control de la inflación como lo puede ser para un gobierno que se ubica en las antípodas del modo en que mira el funcionamiento del mercado y las bondades de ese mercado? ¿Qué pasa en la Argentina que esa es una dificultad tan endémica? Bueno, primero la inflación cuando es alta, más de 10, 20, 30, tiene una persistencia muy fuerte. Si no haces nada al respecto, sigue. Y si haces algunas otras cosas, empeora, ¿no? Entonces, por un lado tenés eso, esa cosa casi cultural, donde miramos la inflación del año pasado y formamos los precios de este año, entonces que está muy metida en nuestra sociedad. Si además, lo que, digamos, se dice usualmente, si usás la maquinita, eso puede empeorar, ¿no? La emisión. La emisión. En el gobierno de Cambiemos, digamos que la idea fue ir apagando de a poco la maquinita, por simplificarlo, ¿no? Y hoy miramos para atrás y algunos piensan, bueno, tendrías que haberlo hecho un poco más rápido. Esa vieja discusión de gradualismo versus shock, Sí. ¿no? Pero de todos modos, es un problema difícil. Digo, aunque apagues la maquinita, hay una cantidad de coordinaciones que hacer. Este gobierno arrancó hablando de un pacto social. Yo creo que es una herramienta que puede servir, pero necesitas las dos cosas. La parte de coordinar expectativas y la parte fiscal y monetaria. En este año no hemos tenido medio ninguno de las dos, en parte por las circunstancias heredadas, en parte creo que porque el gobierno está un poco desorientado sobre cómo lidiar con el tema, ¿no? Ahora, ¿es un problema macroeconómico o es un problema de liderazgo político? ¿La inflación? Sí. No, es un problema que se vuelve cultural y social cuando está mucho tiempo, que requiere decisiones no fáciles para salir de él. ¿Por qué digo no fáciles? Porque, bueno, de nuevo, apagar la maquinita quiere decir reducir el déficit fiscal y eso tiene una cantidad de costos, ¿no? Entonces, en Argentina yo te escuchaba hablando de esta idea de demorar, ¿no? Que este gobierno ha demorado, qué sé yo, el pico de la pandemia. El cepo, de alguna manera, es como, bueno, demoremos el pico del dólar, Claro. agarrémonos de este dólar de 70 y pico, porque si no puede haber inflación. Entonces, tomar medidas, digo, bajar la inflación incluye a veces tomar medidas costosas en el corto plazo, pero que a la larga te van a sacar de la inflación. Los gobiernos muchas veces son ansiosos porque la sociedad es ansiosa y entonces le cuesta hacer esos ajustes, ¿no? ¿Cuándo nace el problema de la inflación como problema en la Argentina? Y te diría que en la segunda mitad del primer gobierno de Perón, o sea, en la primera crisis de Perón, que es el 48-49, la inflación pega un salto, llega creo más 50 y pico en un momento. Perón logra bajarla al final, pero veo que desde ahí tenemos una inflación crónica. Realmente, en eso sí son 70 años o algo parecido, con una breve experiencia que fue la de la convertibilidad, donde no tuvimos la inflación. Pero fíjate... Era artificial porque de alguna manera se había inventado un nuevo universo, ¿no? Bueno,
no sé si monetario, artificial, ¿no? digamos, si fuese 1-1, que después terminó mal por otros motivos, pero me parece interesante la experiencia de los 90s y mirarla, porque fue un momento donde llegaste a una hiperinflación, entonces fue más fácil para un gobierno decir, muchachos, así no podemos seguir. O sea, realmente la hiperinflación es tan dañina Sí, sí. que, bueno, Menem tuvo, digamos, la capacidad de decir, tenemos que realmente cambiar de rumbo y tomar estas decisiones más difíciles para poder salir. Creo que la Argentina, digamos, más allá del cuánto sea el pico inflacionario que tengamos, entre la pobreza, la inflación y todas estas cuestiones, me parece que se está armando un caldo de cultivo eventualmente para algún tipo de giro, que no sé si lo podrá hacer este gobierno, el que viene o quién, decir, muchachos, no va más. 40 puntos del PIB de gasto público no se puede pagar. Un giro, es decir, 40, el giro para terminar con la inflación, ¿cuál sería un giro brusco que, bueno, veremos si el gobierno se atreve o no? ¿Hacia Sí, dónde no, tendría que apuntar? no creo que este gobierno, me cuesta verlo, salvo con una crisis muy grande que tome Sí. ese giro, pero es un giro, si querés, en un punto hacia la ortodoxia, y decir hacia menos gasto público. Digo, realmente, nosotros tenemos realmente los impuestos más altos del mundo en términos de tasas impositivas. A veces se mide presión impositiva, que es cuánto recauda el Estado respecto al PIB. En eso no somos los más altos, pero porque hay mucha evasión. Una empresa formal que pague sus impuestos en la Argentina, digo, son los más altos del mundo y estamos inventando nuevos. Entonces, no va, o sea, realmente no funciona. Y encima con esos impuestos no te alcanza, entonces tenés que emitir. Entonces, realmente... Ahora, eso un gobierno como el de Mauricio Macri pudo haberlo hecho porque en términos de afinidad ideológica con ese tipo de soluciones estaba más cerca. Ahora, hacer eso en un país con los niveles de pobreza que hay y con los niveles de resistencia en la calle que hay, demanda un nivel de liderazgo político que ¿quién tiene? Sí, digo, ideológicamente quizás sí, Macri podría haberlo hecho, pero bueno, como son decisiones duras, Claro. es más difícil. Ahora, dicho esto, qué sé yo, la convertibilidad, por ejemplo, no es que fue una cosa impopular. O sea, si uno realmente señala un rumbo y vamos a ir para allá y vamos, está bien, a hacer algunos ajustes fiscales, pero a su vez esto nos trae una inflación más baja, digo, es un mix que puede ser vendible políticamente. Ahora, eso no creo que se tome hasta que Argentina tenga una crisis más fuerte. Y yo veo que realmente... Más fuerte todavía, digo, porque uno piensa en 2001, parecía que habíamos tocado el fondo de la olla, los niveles de pobreza en 2002 elevados hasta el 50%, la economía de trueque, la gente no tenía dinero, entonces hacían trueque, lo vimos, todos, vos, yo con unos años más que vos. Eso no es tocar fondo, otra vez tenemos que volver a tocar fondo para producir cambios económicos. ¿Hay que llegar a eso? Como economista, ¿considerás que hay que llegar a eso? No, como economista te diría que no, y me decís hoy, tendríamos que haberlo hecho antes y probablemente el gobierno de Cambiemos, digo, haber organizado una reforma un poco más profunda de la economía con los beneficios que también trae. Ahora, para que la sociedad acepte esto y para que un gobierno como este diga, bueno, hay que cambiar, lo veo difícil sin que esta estrategia más de pongo el cepo, freno acá, le pongo el impuesto a la riqueza, te trabo esto, te trabo aquello, digo, no funciona. Ahora, Lucas, Entonces, sí. solo este punto, te digo, comparado con el 2001, me parece que esto es más a menor velocidad. El 2001 fue como un boom, ¿no? Esto venimos en crisis, por lo menos del 2018, pero venimos estancados desde el 2011. Sí. Ahora, creo que, ¿por qué digo todavía no terminó? Porque tenés esto del dólar artificial y eso termina. Venezuela tuvo control de cambios años y hace 1 año y medio unificó el mercado de cambios. O sea, ya no, en un momento no se puede más el cepo. Y no se puede ilimitadamente. Hubo mucho debate si, desdoblar o poner cepo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y qué significa una u otra medida? No, dentro de eso, dentro de cosas que no hace ningún país del mundo, desdoblar me parece como más civilizado y más razonable. ¿Qué quiere decir desdoblar? Desdoblar, te cuento en mi versión más lógica desde mi punto de vista, hay un solo dólar para todo, menos para exportaciones e importaciones de bienes. Vos exportás servicios, listo. Si querés, quédatelo afuera, o a un tipo de cambio único. Sí. Turismo. Vos pensás lo que sería para
cuando abramos las fronteras, que para mí ya podríamos porque somos, digo, Sí. todo el mundo está menos contagiado que nosotros. Entonces, un turista tiene que venir hoy con dólares cash a la Argentina, porque si paga con tarjeta es 70. Son todas ridiculeces que... Claro. Entonces, un desdoblamiento lo que dice es, bueno, hay un solo dólar. ¿Cuánto es? 130, listo. Salvo para exportaciones e importaciones, porque como eso pesa en la canasta de consumo, lo voy manejando. Eso es más bajo y además incentivo la producción. Puedo comprar insumos más baratos, esa es la idea. Sí, igual al final terminás en una unificación y en un solo dólar, pero yo entendería si en una situación de emergencia un desdoblamiento me parece algo más que... Esto es directamente un cambalache, esto de que el Netflix me lo sacan del Sí. cupo, es como algo que... No. La decisión de negar la existencia de ciudadanos de distintos sectores, de distintos niveles económicos que van y compran unos dólares en el mercado blue, llamado ilegal, por parte del presidente del Banco Central, de Miguel Ángel Pese. ¿Es la misma lógica que negar que la gente quiere salir a correr o quiere encontrarse con su familia? ¿Tienen la idea de no reconocer que hay un funcionamiento de la realidad de la sociedad argentina que se produce más allá de las decisiones de control del Estado? Nos gusta mucho mentirnos a nosotros mismos como sociedad. Entonces estábamos en cuarentena, o estábamos, creo, se supone, pero la gente está en la calle, aunque el presidente dice no estamos. Entonces, Ya no lo dice, bueno, lo dice una voz en off. Ok, es verdad, lo dice una voz en off. Y lo mismo es esto del dólar, ¿no? El dólar está, bueno, ¿para quién está 77? Entonces, y así hay muchas otras cosas en las que tenemos ese tipo de comportamiento. Pero fíjate, digamos, por ahí entrando en el detalle, ¿no? Pero esto de que, por ejemplo, alguien que recibe un plan social no puede abrir una cuenta en dólares hoy. Se le prohibió. Ya es una cuestión que medio colisiona con... Entiendo que el límite es la compra de dólares, pero no puedes abrir una cuenta. Hay gente que recibe un plan social, pero por ahí tiene una changa. Sí, sí. ¿Por qué no puede ahorrar en dólares? Digo, pero digo, es como toda una lógica de la que eventualmente saldremos. Nadie piensa que esto va a durar mucho, Pero ¿no? es una lógica, Lucas, porque la situación es muy crítica. Es decir, el Banco Central no tiene cada vez menos reservas. Es decir, es tan crítica que cada dólar que se va le pesa al Banco Central. Sí, pero no funciona al final. O sea, A ver. ¿por qué no se sostienen estos sistemas? Porque si vos sos un exportador y tenés soja y te dicen, exportá que te pago 75, vos decís, no, espero a que haya una unificación si hasta en Venezuela hubo. Entonces, voy a tratar de no exportar. ¿Y de qué vivís? No se pide un préstamo. Pero prefiero pedir un préstamo en pesos a una tasa de Sí, 30%. desprenderse de los dólares es la peor decisión en ese momento. O desprenderse de un producto que vale en el mercado legal muy poco. Exactamente. Claro. Y al revés para el importador. Si vos podés importar algo a 70, que es algo que podés guardar, un insumo, compralo a 70, sí. Después va a subir. Entonces, eso quiere decir que en estas situaciones hay como un exceso de gente que te quiere importar y muy poca gente que te quiere exportar. No porque el Pese tiene razón en esto de no es que el dólar esté tan poco competitivo, simplemente es que hay otro que vale el doble. Entonces, nunca. Claro. Entonces, esto no dura. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que el peso no vale o que no hay dólares? El problema es que el peso no vale y que no queremos admitir que no vale. Entonces, ¿el peso cuánto vale? 131. 130 pesos por dólar. Eso es lo que vale el peso. Decimos, no, pero en realidad vale 70. Para tratar de nuevo, posponer. Ahora, este posponer, el problema que tiene es que para las decisiones de los actores económicos, hoy, como saben que si miran 3 meses para allá va a pasar algo, porque esto no dura. Algo que va a llevar a esa equiparación. O a equiparación, o a otro sistema, o devalúo un poco y me acerco, algo. Esto no va a durar. Entonces, el que toma decisiones económicas no gasta hoy, no invierte hoy. Entonces, eso de posponer un poquito te agrava la situación económica también. No digo que sea fácil, porque si unifico el tipo de cambio, es otro lío. Sí. Entonces el gobierno está entre, bueno, pospongo hasta lo último que pueda o reconozco la realidad. Y así estamos. El tema, creo que el problema específico que hay ahora es cómo esto empieza a jugar con los tiempos electorales también, ¿no? Lucas, ¿cuántos millones de dólares tienen las personas guardados en sus colchones? Bueno, hay distintas cuentas, pues colchones, más cuentas afuera, más activos afuera, más departamentos afuera. Eso en algún momento se habla de algo como 300.000 millones de dólares que los argentinos tienen afuera. O sea, los argentinos, digamos, tienen más cosas en el mundo que deuda externa de Argentina. O sea, Argentina es un país acreedor neto del resto del mundo. Durante la gestión de Cambiemos, ¿cuántos de esos dólares que estaban afuera o guardados en los colchones de los argentinos se pusieron en juego en la economía?
¿Se puede medir eso y cómo se mide? Bueno, te diría que mucho lo que hubo es gente que trajo la plata a depósitos en dólares en Argentina. ¿Por el blanqueo? ¿Por el famoso blanqueo? Un poco por blanqueo y un poco porque es más cómodo tener la plata en Argentina si confías. Entonces, las cuentas en dólares, que decís, no deberíamos ahorrar en pesos, sí, buenísimo, pero hasta que tengan confianza no va a pasar. Entonces, preservar la confianza en las cuentas en dólares, en los depósitos en dólares acá, es importante. Que se perdió en 2001 eso, ¿no? Claramente. Bueno, eso se perdió esa confianza en 2001, pero de a poco después se fue y hay una buena regulación que Argentina tiene desde el 2002, que es los dólares solo se pueden usar para prestar en dólares. Entonces, la gente ha tenido confianza en eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ven que el Banco Central pierde reservas y como los dólares de los depósitos de los argentinos están en el Banco Central, ahí surgen los temores de los depositantes. Claro. Entonces empieza esa dinámica, digamos, de también desconfianza en los depósitos en dólares. Si las personas, bueno, de alguna manera se restringió en algo la compra de esos $200 mensuales. Si las personas que tienen depósitos en dólares en los bancos en Argentina empiezan a preocuparse y empiezan a retirar esos depósitos, la pérdida de reservas del Banco Central va a ser más sostenida. Sí, pero tampoco, primero no me gusta hacer, digamos, terrorismo con esto, pero... No, pero digo, para entender la lógica, más allá de si sucede, bueno, impacta también en esas reservas. Puede ser que haya como un temor, pero en realidad esa es parte de nuestra mentira argentina. Las reservas que importan del Banco Central no son ni el swap con China, que medio no existe, es una fantasía, porque cuando le pedís a los chinos cambiámelo por dólares, no lo hacen, o sea que olvídate. Los dólares de los encajes, que en realidad son de los bancos, son de los depositantes. Eso, de los ahorristas. Claro, entonces lo que hay que contar es lo que se llama reservas netas, que es las reservas totales menos eso. Esas son las que quedan muy pocas en el Banco Central y que el gobierno lo que trata de decir, mira, estas no me las puedo gastar. O sea, no pueden llegar a cero. El temor de la gente y la desconfianza afectaría a esos encajes si van preocupados a retirar sus dólares. Pero tampoco es tan un problema. O sea, si la gente retira los dólares y el Banco Central se los da, lo grave es que el Banco Central pierda sus reservas propias, netas, digamos, en el mercado de cambios. Eso está sucediendo y eso es lo grave. Esto es lo que estuvo sucediendo y lo que el cepo vino a poner un torniquete. Lo hemos tenido aquí a Daniel Heyman varias veces, siempre aprendiendo muchísimo de la restricción externa, es decir, la falta de dólares en Argentina. Ahora, esta descripción que vos haces dice que hay dólares en Argentina. El problema es que no están en el mundo productivo. No, el problema es que el peso vale pocos dólares. Entonces, no es que falten dólares, digamos. ¿Por qué es caro el dólar en Argentina? Porque fabricás muchos pesos y entonces 131. Listo, ese es un problema. Ahora, es cierto, y coincido con Heyman, que fue profesor mío, aparte un gran profesor, que es importante para la Argentina, para su crecimiento en el largo plazo, generar exportaciones. ¿Por qué? Porque es un país cuya industria depende mucho de insumos importados. Entonces tenés que exportar cada vez más para que la economía crezca. Pero es más un tema del largo plazo que del corto plazo. Ahora, en el libro El ciclo de la ilusión y desencanto, ustedes señalan también que en algún momento de la historia argentina, con el peronismo, se decidió producir esos insumos en Argentina y consumir internamente, por ejemplo, lo que serían exportaciones de alimentos. ¿No se puede pensar que los dólares que los argentinos tienen, generando la confianza necesaria a partir de un consenso político entre oposición y oficialismo y un liderazgo, todas utopías, ¿no? Y un liderazgo en serio, los argentinos empiecen a poner en marcha sus propios dólares? ¿Ese sería un camino posible? Me encantaría, pero... ¿Más allá o junto con el de las exportaciones? Me encantaría, pero de nuevo, eso va a tardar más y necesitas una confianza. Lo que sí necesitas es los flujos. Vos me hablás de los stocks, la guita que tienen los argentinos, traerla. Lo importante es que haya incentivos para que los argentinos produzcan para exportar. Y eso es dramático porque este gobierno enfatiza mucho las exportaciones, te dice, hay que exportarlas, pero me das un dólar de 77 menos retenciones. Entonces, los incentivos para exportar son nefastos. Digamos, toma dos industrias fundamentales en el mundo de hoy. El turismo, ¿sí? Y la exportación de servicios. Mercado Libre y los aviones. Hicimos dos desastres. Galperín se fue a Uruguay, le pagás un dólar de 70 y pico, los aviones yéndose, los turistas si vienen tienen que venir con cash, porque si no... Entonces, pensemos qué incentivos damos para exportar en la Argentina. Última pregunta, que tiene que ver con que a lo mejor hay un horizonte. Hoy veía algunos tweets. Tonelada de la soja a $383
récord en los últimos 2 años y la tasa de interés de Estados Unidos en 0. Esa es una buena oportunidad para este gobierno. ¿Puede reproducir el nestorismo con una soja más alta? El nestorismo era una época de mucho crecimiento mundial. Acá la tasa es 0, qué bueno, pero ¿por qué es 0? Porque la economía mundial está tan mal que tienen que poner las tasas en 0. Entonces, no te van a prestar a tasa 0 aunque esté... No, bueno, te podrían prestar, pero Argentina tiene un riesgo muy alto. Lo que digo es, no es el mundo lo que nos va a salvar de nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que tenemos que salvarnos de nosotros mismos. Bien. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias, Luciana. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Provincia de Buenos Aires, de Rosas a Duhalde, a Kicillof con Roy Ora, historiador.